Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a este ciclo de conferencias que se organiza por parte del convenio que mantiene el Programa Interuniversitario de la Experiencia con el excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca. En esta tarde nos acompaña el profesor Ovidi Carbonell Cortés, que es catedrático del área de traducción e interpretación dentro del Departamento de Traducción e Interpretación de esta universidad desde 2018 y nos va a hablar sobre mangulanes, zacilios y apatuscos, el léxico tradicional desde la traducción y la etimología. Dentro de su ámbito de investigación, que es la traducción cultural e intercultural, pues cuenta también con varias publicaciones, entre las que podemos destacar Traducción y cultura de la ideología al texto, publicado en 1990, y más recientemente, junto a Sue-Ann Harding, The Routledge Handbook of Translation and Culture, que traducido un poco en el lenguaje cristiano sería el manual Routledge de traducción y cultura, publicado en esta prestigiosa editorial en el 2018. Sin más dilación, les dejo con él. Pues muchas gracias, Javier. Como él ha dicho, yo soy Ovidi Carbonell y yo soy traductólogo en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Si soy traductólogo, eso significa que mi objeto de estudio es la traducción en sentido amplio. Desde convertir el sentido de un texto que está en una lengua a otra lengua, que es lo normal de la traducción, a observar los procesos de cambio en el significado. Cambios intrínsecos o muy frecuentemente extrínsecos, motivados por el flujo incesante y fascinante de lenguas y culturas, que es lo que más me gusta a mí, que se hibridan, que compiten, que se nutren mutuamente, que nacen, se reproducen y mueren, pero mientras tanto crean sistemas hermosos. La belleza y la utilidad de las palabras que son nuestro patrimonio. Hace ya bastantes años, como 5 decenios, yo tengo ahora 54 años y vine a Salamanca en septiembre de 1993. Antes me había formado como filólogo especializado en lengua inglesa. Me formé también en árabe entre Alicante, Oxford y recientemente también estuve en una estancia en Qatar, poco tiempo. También fui director del Centro Cultural Hispano-Japonés durante 5 años y eso me ha permitido abrir un poquito, un resquicio apenas a ese otro universo paralelo que es la cultura japonesa de raíz china. Pero mi labor es la traducción, por lo que mi lengua de destino, el castellano y también el valenciano de mis padres, pues es el verdadero foco, tanto o más que las lenguas de origen como el inglés o el árabe. Y si mi trabajo es la traducción, el análisis de traducciones y la formación de traductores, pues mi pasión secreta es la etimología y la búsqueda de la sistematización de las lenguas de destino, es decir, diccionarios, lexicografía. Esta conferencia tiene 2 propósitos. El primero es enfocar, hacer hincapié en una parte de la lengua española llena de riqueza que desgraciadamente está en vías de extinción y corre serio peligro de desaparecer pronto, unida al saber secular tan ajeno a la sociedad mercantilista, inflacionista y consumista contemporánea. Recuerdo en palabras del gran médico y etnobotánico valenciano Joan Pellicer cómo se decía que cuando un señor o señora mayor de ese o aquel pueblo fallece, con ellos se extingue una biblioteca entera. Dentro de este primer propósito de esta conferencia está vindicar el sentido práctico del saber popular y secular como medio de supervivencia y de armonía sostenible con el entorno, cuya expresión es lingüística, porque conocemos el mundo a través de las palabras y a través de las palabras hacemos del mundo sistema. Todo sistema es coherente a nivel local. Luego el problema surge cuando tratamos de compatibilizar lo local con lo global. El título de esta conferencia es Mangulanes, zacilios y apatuscos. ¿Le suena a alguien alguna de estas extrañas palabras? Para mí son extrañas, o más bien eran extrañas,
Ahora ya las he integrado en mi vocabulario hasta cotidiano, gracias a mi novia, que es santeña. Por ejemplo, no hay mejor término para definir un adolescente indolente, perezoso y egoísta y desastrado que mangulán. Esta palabra la he oído en Los Santos, que es un pueblo de la comarca que ahora se llama Mancomunidad de Entre Sierras, pero bueno, el señorío de Béjar. Y posiblemente ustedes conozcan muchas otras palabras que hacen referencia a esta idea. Uno de los fenómenos más fascinantes del lenguaje es cómo se van determinando sentidos que cobran matices únicos. Esto es fundamental en el proceso de traducción. No es lo mismo un mangulán que un aragán, aunque tengan un tronco similar. Aragán hace referencia a la actitud, mientras que mangulán pues, puede ser una condición. El aragán se hace, el mangulán principalmente es una fase, aunque algunos se apalancan en ella y también se pueden desarrollar actitudes mangulanas. El aragán o holgazán lo es para todo. Vago, sucio, dejado. No existe el verbo mangulanear, como sí araganear. Pero los límites son el difuso fleco de un espacio de significado que coincide. En realidad, el sentido de las palabras se hace en el acto de comunicar, en el acto de traducir de nuestro pensamiento a nuestra acción. En un diccionario no sería posible hacer una distinción tan sutil. Un mangulán es lo que nosotros llamamos un geosinónimo, es decir, un sinónimo geográfico de aragán, como lo son también las distintas variantes que encontramos en el léxico local. Aquí hay un montón: lagumán en Béjar y en Salamanca, magancio en Aspe, en Alicante, maganto en Murcia, mandiá, mandigas, mangalochano, mangamazos, mangana, manganas, mangante, mangarrán. Es posible que en su lengua local tengan ustedes alguna parecida a estas. Algunas son más generales, otras menos, otras son muy específicas. Y según poblaciones hay cambios sutiles en el significado. En León un manguán es un vago, un holgazán, un meticón, pero también es una persona inútil. En Murcia un mangurrino es una persona sin criterio ni personalidad. En unos sitios hará hincapié en el aspecto desaliñado o zarapastroso, en otros en la actitud maltrabajadora, perezosa u holgazana, o el carácter poco fiable. Pero bueno, una cosa suele llevar a la otra. La abuela diría a uno que está así todo desastrado: atolíngate, que vas como un farraguas, menudo mangulán. Pero volvamos a mangulán. Todas estas variantes, que parece que empiecen o que tienen algo de relación con mang, parece que tengan un origen común. No obstante, la etimología no está del todo clara. Bastante sí, pero no del todo. Parece ser que todos ellos procederían del latín mango, que significaba traficante, mercader de esclavos. Y se ha propuesto que a lo mejor a través del reflejo en caló, en la lengua gitana, mangante, que significaba mendigo, de mangar, pedir, mendicar, aunque existe una gran incertidumbre al respecto. De la misma familia de palabras sería el antiguo mangón, revendedor, mandanga, lío, escándalo, compartido con el catalán, sinvergüenza en las Palmas de Gran Canaria y también en otros lugares como en Cuba, manguindó, manguindoy, que es un holgazán que vive de gorra. Y tenemos el verbo mangonear y el sustantivo mangoneo, que son generales. El gran etimólogo Coromines, con José Antonio Pascual, aducen el posible origen caló postulado por otros, como Ortiz, pero tienen dudas porque no hay confirmación en fuentes gitanas. Últimamente se ha propuesto un origen que va incluso mucho más allá. Últimamente se ha propuesto que todo viene de una raíz meng, que sería antiquísima, de la antigua lengua indoeuropea que luego dio lugar a todas las lenguas a casi todas las lenguas de Europa. Y de esta raíz indoeuropea meng, que significaría bruñir, pulir, pues ha pasado en las lenguas índicas, porque el indoeuropeo también dio lugar a las lenguas indias del norte. Pues tendríamos el sánscrito manju, que es pulido, el prusiano antiguo manga, que significaría prostituta, el lituano, que es el que está más cerca de, digamos, el que tiene rasgos más conservadores y está más cerca del indoeuropeo original, manga, que significa persona informal, poco seria, el irlandés medio meng, que significa artificio, el inglés monger, traficante, el griego manganon y el latín manganum, máquina de guerra,
embrujo, de donde el castellano manganilla, vara para varear encinas y echar abajo las bellotas, engaño, treta, ardid, sutileza de manos. Bueno, de todos modos, todo esto lo que implica es una posibilidad de que vengan todos de lo mismo. Pasaría incluso al inglés y luego al español mangonear, el calón mangante también, y luego al final pues todas nuestras variantes como mangulán, mangante, etc. Parece que sí, pero luego resulta que también hay una posibilidad, también puede ser que de manganum, engaño, embrujo, esta idea de engañar, que es una máquina de guerra, pues enlazara con las otras, hubiera una influencia mutua. Sin embargo, aunque esto parece que yo creo que es cierto, no hay que olvidar que las lenguas se superponen y también tenemos el árabe, que en árabe hay una serie de palabras que también recuerdan a este concepto en la forma y en el fondo. Tenemos el árabe gulam, que significa mozo, esclavo. Tenemos un sufijo árabe an, de cualidad, que se ve en kaslan, holgazán, jidlán, que es pillo. Y todo eso pues, podría haber influido en algunas formas. En concreto en mangulán y en lagumán, que acaban en an, podría ser. Pero todo está un poco envuelto en la bruma. Pero lo importante es que palabras que nos parecen un poco como, bueno, esto se lo ha inventado mi abuela, pues no. Mi abuela decía muchas palabras en valenciano y luego todas ellas he conseguido tirar del hilo y encontrar en tronques con palabras del occidente de la península ibérica, con el castellano, por supuesto, con el aragonés, con el portugués. Nada se dice, nadie suele crear, hay personas muy creativas, desde luego, pero por lo general nosotros transmitimos un saber. Y ese saber lingüístico resulta que es antiquísimo y se puede remontar hasta 2.500 años o 3.000, muchos más en su forma originaria. Esto es un ejemplo y vamos a ver más. Relacionado con el mangulán están los zarrios o zaleos que se acumulan en su cuarto, los trastos. Bueno, zarrios y zaleos también es interesante, pero no voy a ir a ella, eso lo dejo para otra. Pero recordaremos algunas palabras como achiperres, que se dice mucho por aquí. ¿De dónde viene achiperres? Pues achiperres también viene de antiguo. En realidad el origen es el latín quipus, que significa pilón, como este que hay ahí en la foto. Y luego de ahí pasó a una trampa, porque hay algunas trampas que se hacen con una estaquita. De pilón, estaca, pasó a trampa. Y en el romance que hubo en Al-Ándalus y que se extinguió durante la dominación musulmana, pues en ese romance se está testimoniado que se llamaba chip. De quipus pasó a chip. Si le añadimos el artículo árabe al y le añadimos un sufijo diminutivo, al chipell sería trampita. Entonces una trampita es un cacharro. Y de ahí ha pasado a achiperre, alchiperre, archiperre y otras variantes que hay. Hay otras que son más recientes. Esta entonces es antigua, pero no va más allá del... Bueno, viene del latín, pero se ha cristalizado, podríamos decir, en el romance de Al-Ándalus. Hay otras como todos estos chichirimundes. Bien, chichirimundes o tutilimundi es otro préstamo, otra traducción cultural. Esta vez del italiano, de donde salió la moda de ver el mundo por un agujero. De tutilimundi, todo el mundo, por aquí verán todo el mundo, pues ahí pasó a tutilimundi y de ahí a chichirimundes. Y azates, también son trastos. Menudos azates tendrás en casa. O ¡ay, qué azates! ¿Cómo tenía la casa? Que esto es literal de la madre de mi novia, Maite. Azates son cosas desordenadas. Es una palabra no documentada, sin paralelo reconocido. En Salamanca se conoce con el sentido cachivache, según me dijo mi colega Agustín Torijano, también un gran amante del origen de las palabras. No obstante, yo pienso que podría estar relacionada con una expresión valenciana que tampoco aparece en los diccionarios y que es cometer travesuras, fer isetes. Azates y isetes yo creo que es lo mismo.
Esto está restringido a las comarcas de Albaida, Denia, por ahí. Coromines sí ha tratado isetes y, aunque no tiene documentación que lo corrobore, pero dice que podría ser una popularización, o sea, podría ser un paralelo y podría ser una popularización de etcétera, lo cual es razonable. Yo creo que es muy razonable, aunque es hipotético, porque plantea algunos problemas semánticos y fonéticos. De todos esos etcéteras, por ahí viene todos esos azates, o ferisetes, pues sería una extensión de significado. No obstante, esto está para investigar, hay que buscar más. Claro, buscar significa encontrar documentación. Podríamos estar toda la vida proponiendo teorías etimológicas, pero sería una mera opinión. No, hay que hacer ciencia, y la ciencia se sostiene con evidencia, con indicios sólidos, documentando el origen de las palabras y tratando de ver y de comprobar que en cierto momento dado pudo haber una coincidencia de sentido fonética o semántica. Así que esto yo creo que es la más sólida, todavía la de etcétera, pero también podríamos decir alguna otra. En árabe está yiza, que significa basta, y yiza resulta que se usa en muchas frases para reprobar las travesuras que alguien comete. Entonces, pues igual podría ser, pero de nuevo esto yo creo que es un poco hipotético. ¿Y dónde se guardan? Bueno, este sería de un diccionario marroquí, Yizak, donde hay aquí una serie de frases que nos recuerdan precisamente el uso de isetes en valenciano, pero no está muy claro. ¿Y dónde se guardan los trastos? Bueno, aquí se guardan en el sobrao, y el sobrao es lo mismo que el porchi alcoyano, que es lo mismo, yo soy alcoyano, que es lo mismo que la cámara aragonesa o les golfes catalanes o el desván estándar castellano. Desván deriva de vano, porque es un lugar vacío, de otra función que no sea guardar objetos que han perdido precisamente su función. El catalán golfes existe también en el castellano y aragonés algorfa, la cámara alta para guardar el grano, cuyo calco es la cámara aragonesa o la cambra valenciana. En árabe, gurfa es cámara, habitación. De ahí viene, algorfa viene de, y golfes, el catalán golfes viene todo de algurfa. En Marruecos, en la ciudad de Chaouén, que es una ciudad de raigambre andalusí, pues el trastero es el bershla, y esa es una pequeña habitación cubierta de tejas que se encuentra en la terraza de las casas. Persha es el mismo término que el castellano andaluz porchal, cobertizo, relacionada con porche, tanto en valenciano como en castellano, y nuestro portal también, o corraliza, por vía romandalusí, o sea, del romance de al-Ándalus o llamado mozárabe, en última instancia del latín portícula. Y hablando de lugares donde se guardan los trastos o lugares donde se guardan las cosas, pues cuando visité la casa museo Satur Juanela de la Alberca, que conserva y recrea la casa tradicional albercana, me sorprendió un término curioso. Según he extraído de internet, de la página web de la casa museo, pues aquí dice que en el primer piso se situaban los dormitorios, que no solo eran dormitorios al uso actual, eran salas multiusos. En el techo, sobre las escaleras, un hueco albergaba el llamado noque del extraperlo, donde se escondían los productos que llegaban de contrabando de Portugal, una manera más de ganarse la vida en unos años de pobreza o miseria o malas cosechas, de todo un poco. Noque del extraperlo inmediatamente nos resonó a mí y a mi colega Fernando Toda, que ha venido también, que venía conmigo en aquella ocasión, como acaso relacionado con el inglés nook, rincón. ¿Habría alguna relación? Porque es un rincón, claro. Hay otra palabra que nos puede recordar, rinche, pero rinche es distinta. Rinche tiene una historia más complicada. Un tiempo después volví a encontrar este término noque. ¿Alguien lo conocía, noque? Pues lo encontré en otro contexto, de nuevo en Los Santos, que Los Santos es un pueblo que concentra la riqueza de ambas sierras, con el sustrato leonés
el astrato bejarano y extremeño con toques meridionales y pinceladas portuguesas. Bueno, pues en Los Santos hay un paraje que se denomina Los Noques, justo en el camino que lleva desde la piscina hacia la vega por el arroyo que se llama Regato de la Vega. En ese arroyo y en ese lugar hay varias represas. En ese lugar hay un río, este es el río, y ahí hay varias represas que canalizan el agua del arroyo y servían para el riego de las huertas adyacentes. Este es el Noque. En la foto anterior se puede ver que es una estructura bastante grande con un espacio para compuertas de madera. Es decir, es una especie de construcción para aprovechamiento del agua. En este texto de las ordenanzas municipales de la Alberca del siglo XVI se previene que no se tengan noques ni pelambres por las calles, y si no, pues multa. En este contexto, un pelambre era la pila o depósito donde se desencalaba y se rendía el cuero, y el noque era el pozo de obra donde se remojaban y escurrían las pieles. Vaya, pues también existe un paraje noque en Escurial, en Cáceres, y un noque o noqueta en Salamanca era una pileta donde se sumergían los tejidos y pieles para su adobo con zumaque, en la industria del curtido, la tenería. Y de ahí se ha aplicado a diversos contenedores y posiblemente en Los Santos el nombre procede del cultivo e industria del lino. Por estas represas son adecuadas para enriar el lino, para dejar el lino y que macere en el río. Esto nos lleva al recuerdo de un pasado no tan lejano en el que la economía local tenía una viva industria artesanal textil, ahora desaparecida. Otras acepciones de noque en castellano es una alberca donde se amasa la arcilla para la fabricación de ladrillos, eso en Extremadura, o un estanque artificial al que va a parar el agua de lluvia en Castilla y León, Valladolid, entre otras muchas. Hay muchas, todas relacionadas con recipientes. Bueno, ¿de dónde viene noque? La teoría más, más extendida sería que procede de nauca, del latín, que sería una simplificación en latín de navícula, es decir, navecilla, porque los primeros testimonios en francés son not, nauk, noc, etc., y en aragonés. Apareció primero en Aragón, alternando con noc, y el catalán también noc. Y de ahí noque en castellano. Pero bueno, en francés meridional sobre todo. Pero luego resulta que hay una palabra árabe que es naqir, y que significa pila, pileta. Y es la pila que se usa también para las pieles. Entonces, vaya, ya tenemos dos posibilidades. Bueno, pues puede haber una hipótesis que conjugue ambas. Es decir, puede haber habido una convergencia en tierras españolas, en tierras de Al-Ándalus, o mudéjares, entre el noc, que sería de un origen galo-romance, que vendría de Francia, y las raíces árabes naqa, que significa remojar, y nácara, que significa golpear, desde donde se evolucionaría en el campo tecnológico textil de Al-Ándalus a los sentidos de batán y también de balsa de molino, que son sentidos que tiene noque. Pues puede ser. Ahora bien, en cuanto al inglés nook, pues se desconoce el origen. Se documenta hacia 1300 como nook, esquina, rincón, y no parece relacionarse con otros términos escandinavos, y los célticos similares parecen ser préstamos del inglés. Pero, sin embargo, el Oxford English Dictionary nos dice que en inglés pues aparece en Escocia y designa un cuerpo de agua que tiene cuatro esquinas. Bueno, esto es muy especulativo, pero esto nos puede recordar al noque santeño, y quizá Fernando y yo teníamos razón en asociar noque y nook, derivados en última instancia de nauca, y que llegaría al inglés a través de la variante escocesa, pero esto sería otro tema. Vamos a pasar ahora a otra dimensión de cultura popular. En la cultura tradicional de los santos hay varias escobas. ¿Cuántas escobas existen? Pues un montón. Existe la escoba de año,
la escoba de baleo, la escoba de ajujera, la escoba de zacilio. Zacilio es el segundo término del título de esta conferencia. Es una palabra preciosa, para mí, al menos. Alude a la escoba más delicada de todas. La escoba de zacilio, que es esta planta, cuando era nueva se usaba para sacudir la telaraña. Cuando ya perdía la pelusa con el desgaste, con ella se barría la lancha de la lumbre. Esto lo he tomado de un texto de Entre Sierras, y lancha también es otra joya de localismo. Bueno, pues el zacilio es la planta Agrostis truncatula, y no se sabe el origen de zacilio. Podría venir de Caecula, cecella, pero eso en latín es un tipo de serpiente. No me parece demasiado acertado. Yo creo que puede ser un derivado de zaina, que es el sorgo, una gramínea también, y de la cual pues se hacen también escobas. De hecho, el año de la escoba de año no hace referencia al año 2022, no hace referencia al año. El año es una planta, es una gramínea, es el mijo. Bien. Pero en Castilla-La Mancha, de hecho, se hace esta escoba en muchos lugares con sorgo o con zaina. ¿Y qué hay de la ajujera? Si el zacilio es el baleo bueno o baleo corto, la ajujera es el baleo macho. La ajujera es la de la derecha de aquí, está un poquito más vasta. La ajujera es, y la de baleo serían las de en medio, pero baleo en un sentido, porque baleo es un genérico que engloba muchas cosas, engloba muchas plantas, todas ellas son escobas. Pues la ajujera, en español, digamos en castellano más estándar, podríamos decir ajonjera. La ajujera tiene muchísimas denominaciones. Ajonjera sería la más normativa, entre comillas, pero tiene muchas variantes. Algunas influidas por aguja, otras por junco, otras por lisonja, pero tenemos ajujera, ajujeras, ajunjera, aljonjera, un montón ahí. El origen, dice el diccionario de la Real Academia, que es discutido. Bueno, de la raíz de estas palabras se obtiene una sustancia viscosa, el ajonje, que sirve como liga para cazar pájaros, como el muérdago. Viscoso viene del latín viscum, que significa muérdago, por este mismo motivo, es decir, es el mismo uso. Federico Corriente, arabista y miembro de la Real Academia Española y recientemente fallecido, pues propone un mozárabe o romance andalusí yungue, que sería el látex, precisamente, la lechecilla viscosa que saca, añadiéndole el artículo árabe al, y de ahí entonces vendrían todas las distintas, digamos, realizaciones, todas las variantes. Esta hipótesis, que en realidad no es, ya la había formulado Serna en 1983, pero sin pasar por el romance andalusí, Serna pensaba que venía directamente del latín, pues es perfectamente aplicable a las formas castellanas, incluida la santeña, en las que hay muchos casos influencia de aguja, por la forma aguda de sus ramas, o bien de junco y juncia, plantas usadas para hacer cordajes y que en el fondo pues también significan pues lo mismo que yungo, unir, ligar. Por último, existe otra escoba de baleo que he localizado en Los Santos. De la planta, es difícil identificar las plantas estas en las que están hechas estas escobas. Esta yo creo que es Mantisalca salmantina, y curiosamente salmantina hace referencia a Salamanca, y si nos fijamos, Mantisalca no es más que salmantica, solo que con las letras cambiadas, es decir, es la planta de Salamanca, podríamos decir, ¿no? Algunos en Los Santos me han dicho que eso se llama chaguarzo, pero yo creo que eso es un error, porque los chaguarzos o jaguarzos pues son cistáceas, y esta es claramente de la misma familia que las alcachofitas, que las alcachofas o que los cardos. Es cierto que también hay escobas de jaguarzo, que sería otra planta, Alimium oquimoides, y que se usan para barrer los corrales y las eras, pero esto se documenta en otra zona, en el Maillo, Serradillas del Arroyo, más hacia Ciudad Rodrigo.
Pues Mantisalca salmantina tiene muchísimos nombres comunes, pero el nombre santeño exacto es baleo. Este entonces sería otro baleo de los santos. En Villavieja es otra planta, es una centaura. Pero todo esto puede variar de informante a informante, porque baleo en realidad es un concepto genérico. Volvemos a la idea de traducir, a la idea de expresar ideas con palabras. La idea que subyace, ¿cuál es? Pues es la función de la palabra, la función de todos estos objetos, barrer. Como dicen los refranes locales, si no llueve en febrero no hay baleo, ni centeno, ni prao paeno. O si no llueve en febrero no hay zacilio, ni baleo. Como no ha llovido en febrero mucho, pues me parece que mucho baleo no hay. La froncia es la mata de baleo usada para barrer, la llaman froncia. Bueno, ¿y baleo qué? Pues baleo es una palabra de origen céltico, origen también del francés balai, que significa escoba, y de bálago, que es la paja que se quita de la grana, algo que se desecha. La paja se desecha, es el bálago. La espuma que hace el jabón de la ropa también es el bálago, porque es algo que se desecha. Pues parecido a la misma idea de espuma también viene de desecho. Bien, pues la función de esta planta como escoba queda clara en esta y en tantos otros nombres comunes como escoba de cabezuelas, escobilla, escobijo, escombrera, o en valenciano raspallera, en catalán herba granera. Curiosamente, granera es lo que los valencianos llamamos escoba, que los catalanes dicen escombra. Es decir, todo tiene que ver con la función, y la función es barrer. Pero hay más todavía, porque está la escoba verdadera, que es la retama, o todos los de retama o todos los de quitisus, que son especies similares. Y también hay otra más que se llama barceo, que es la estepa, es otro celtismo, barceo. El barceo se usaba para hacer cepillos o escobas para barrer la artesa de amasar el pan en los santos. Bueno, pero así todo es difícil. Granzow, que tiene el libro sobre etnobotánica, publicado por el Instituto de Estudios Salmantinos, pues Granzow decía que era imposible saber a qué especie se refiere cada informante en cada localidad. La sinonimia y la polisemia, que son problemas de traducción, de lingüística, pero de traducción también, pues hacen estragos aquí. Pero lo dejaré aquí. Bueno, esta es otra más, esta es la escoba de año, que es el mijo, el panicum miliaceum. Pues esto sería, todas las que he ido identificando en los santos son estas. Y como vemos, bueno, pues esto es un cuadro con sus correspondientes traducciones. La traducción del nombre científico, que es lo que es más exacto, podríamos decir, el nombre común en una localidad concreta, los santos, si uno va a Cespedosa ya cambian todos, si uno va a Béjar cambian también, si uno va a Ciudad Rodrigo puede que se trastoquen todos. Y un nombre común general, que es el que he ido identificando en el diccionario de la Real Academia, pero vamos, no hay una normalización de los términos, afortunadamente. Ahí se ve que en los santos, baleo es un genérico, es como si dijéramos un concepto en el que se meten todas las escobas estas, Odentitella, Mantisalca, Centaurea, se meten ahí, porque lo importante es que tenga ciertas características y ya está. Las palabras se definen por los usos y se definen también, o son definidas también, por las comunidades de hablantes, que son los que realmente usan las palabras. Un botánico tiene que identificar cada especie y decir, no, a ver, este baleo es distinto de este otro baleo. Pues a este baleo lo vamos a llamar baleo cabezudo, a este baleo bueno, a este baleo fino, a este baleo vasto. Sin embargo, digamos en la cultura popular da igual, porque esas distinciones tan sutiles no hacen falta. Lo importante es la función y ahí está. Esa cuestión nos plantea muchos quebraderos de cabeza a los traductores también. Ocurre en todos los campos. En el campo de los peces es un caos, el campo de las plantas pues también lo es. Bueno, pues hay otro enigma que lo que quería en esta conferencia sobre todo es compartir esta especie de pequeños descubrimientos que he ido haciendo a la vez que voy compilando mi pequeño diccionario, podríamos decir, del castellano de los santos. Esta planta
Bueno, pues esta planta es muy curiosa. Esta, en realidad, es un ranúnculo. Esta planta, junto con otras como la cañaeja o cañaleja, o la propia cicuta, pues son muy venenosas para el ganado vacuno y se llaman también embudo, embudes, embude o embúe, tiene varios nombres. Algunas de ellas crecen en baldíos y márgenes de caminos, pero muchas de ellas en regaderas o humedales como aquí, esto es un regato, ¿no? Y al quedar al descubierto, cuando crecen las aguas, pues es la raíz o el tubérculo lo que es venenoso y eso resulta muy peligroso para el ganado. Uno de sus usos era la pesca ilegal. Yo he oído en Los Santos machacar los embudes para embeleñar el río. ¿Y de dónde viene embude? Porque no tiene nada que ver con un embudo. Vamos a ver, esta planta no se parece y el tubérculo tampoco se parece a un embudo. Bueno, pues en realidad, y esto lo he identificado yo creo que se trata de un préstamo, en última instancia del griego, bútelos, que significa muerte del toro, porque son letales para las vacas. Bueno, pues esto pasó al árabe andalusí, al butli, aunque ahí se aplicaba solamente hay constancia de que se aplicara al ranúnculo, pero bueno, es un conjunto. Lo mismo que el baleo, que se aplica a muchas plantas que tienen esos efectos, pues aquí también. El ranúnculo es una de ellas, pero o enante crocata es otra, Férula communis, la cañaeja, otra, y la cicuta, Conium maculatum, sería otra. Pues de ahí al butli ha pasado a embudo, embudes, embúe, embúdele, con influencia de embudo. Eso sí, como al butli suena un poco embudo, pues entonces se ha ido deformándose hasta parecerse más o coincidir con embudo. Bueno, pues este es un arabismo inédito que no se ha recogido en ningún diccionario y que, bueno, es una maravilla porque es algo que se puede rastrear y se puede ver en los tratados farmacológicos musulmanes de Al-Ándalus cómo aparece el butli y se puede rastrear hasta el conocimiento clásico que procede del griego. Y ya la última palabra que he puesto como título es apatuscar. Apatuscar es un verbo que podemos encontrar en Salamanca. En Lumbrales es atrapar con rapidez. El galgo apatuscó la liebre en un santiamén. O también puede ser adular, lisonjar o darles de comer al ganado. Vengo de apatuscar los bues en Lumbrales. En Béjar, como en Los Santos, es arreglar, apañar, vestir, especialmente a los niños pequeños. Apatuscó el crío y se fue a misa. O coger, aferrar, hacerse con algo que se quiere escapar. Me las vi y deseé para apatuscar la gallina y meterla en el corral. En el diccionario salmantino, de la lengua salmantina, del castellano de Salamanca, de la mano, pues hay una estrofa que dice: los diablos de las mujeres 1000 apatuscos se prantan, que están más limpias que un oro y más frescas que las natas. O sea, apatusco, apatuscar. Apatuscar lo tenemos también en valenciano, es curioso. También con un sentido parecido. Es hacer las cosas rápido y mal. En Cantabria y en Aragón también. Pero en valenciano y sobre todo en catalán es una palabra rechazada, estigmatizada, porque es un castellanismo. Y como es un castellanismo o aragonesismo, pues entonces se elimina de los diccionarios. Afortunadamente el Diccionari Normatiu Valencià de la Academia Valenciana de la Lengua sí que ha aceptado apatuscar como arreglar, pero ningún diccionario recoge apatusc, que sí que se decía en el valenciano del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, pues esto para hacer ver que las relaciones entre las lenguas de la península ibérica son mucho más cercanas de lo que parece, pues yo estoy convencido de que una palabra tan catalanísima como apat, que significa ágape, comilona, pues no es más que una regresión por apócope del sufijo usc de esta misma palabra ibérica, apatusco. ¿Y esto por qué lo sé? Bueno, pues porque lo he visto hay unos testimonios
los testimonios del barón de Maldá, Leridano. No, perdón, no era Lirano, era de Gerona. Apetuscos de bucòlica i garrafes, amb alguns apetuscos per lo gaudeamus de la taula i refresc de la tarda, a finales del siglo XVIII. Pues hablaba de apetuscos o apatuscos y apetusk también, lo menciona en varias ocasiones, pues para aquello que se prepara para una comida, para un picnic, para una merienda campestre. Este barón de Maldá tiene un diario que no está editado del todo, está editado, hay algunas partes, hay 4 volúmenes editados. Este noble catalán durante 30 años estuvo llevando un diario muy riguroso de todo aquello que le pasaba durante el día. Claro, en fin, valor histórico cotidiano muchísimo. Pero claro, nadie se va a leer el diario de uno durante 30 años, durante un montón de volúmenes, porque, en fin, es muy repetitivo, es lo que está haciendo todos los días. Pero para los historiadores, para los lingüistas, es una fuente de tesoros. Y yo creo que este es uno de ellos, y esto lo he sacado de los volúmenes que están publicados. Es decir, realmente APAT es coherente porque hay una teoría que dice que viene de ágape. De ágape no puede venir APAT, pero de APAT, en el sentido de amañar algo, de amanir, diríamos en catalán, es decir, de, digamos, pergeñar algo para que se pueda comer de forma más o menos improvisada, pues es muy, muy, muy factible. De hecho, tenemos en portugués patuscada, festarola, feita presa en semorden, caracterizada por los comes y bebes comezaina, que realmente es el mismo concepto. Bueno, pues son tantos los descubrimientos, o al menos tanto el aprendizaje, porque ha habido tantos sabios que han reparado en nuestro léxico local, en especial el salmantino, que yo solo puedo aportar un granito de arena. Pero son tantos que estaríamos hablando horas y horas sobre los celtismos, sobre el sustrato céltico, valeo, brezo, támbara, talanquera, sobre el sustrato vasco-ibérico, las aportaciones vasco-ibéricas como barceo, barda, broza, chorra, chirle, lastra, hay quien dice que charro también, no estoy tan seguro yo, sobre el aporte germánico, sobre todo fráncico, rinche, rando, el puente rando, pues eso es un germanismo, la palabra lancha también lo es, sobre los arabismos, como retama, albardín, ajorrar, ajulagra, alboroque, alcacel, alfamar, algarrobas, hay decenas y decenas de ellas. Muchas de ellas han pasado a través del romance del Andalus, préstamos del extinto romance del Andalus, aunque muchas veces se ha hablado de él con hipótesis no demostradas. Pues yo quisiera acabar esta conferencia, yo que soy valenciano, alcoyano, pero salmantino de adopción, rompiendo una lanza por este léxico común ibero-romance, en gran parte transmitido por esa casi olvidada ruta de la seda peninsular, que son las vías pecuarias transhumantes, siendo este el único país del mundo que las protege desde hace siglos, y ahí las tenemos descuidadas y acumulando broza. Igual que no se entiende la lengua local sin echar una mirada atenta a nuestro vecino Portugal o al léxico más allá de Gredos al sur o más allá del Miño y de la cordillera cantábrica al norte, la solución a muchos enigmas etimológicos del castellano se encuentra en el valenciano y el catalán, y a la inversa muchos otros enigmas, valencianos o catalanes, se explican por la riqueza castellana hasta en lugares tan alejados del Mediterráneo como este. Muchas gracias. Creo que tenemos ahora un ratito para poder debatir y hablar de cuestiones. Si hay alguna pregunta. Sí. 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 Sí.
Enjabelgar es una palabra también, yo creo que enjabelgar, si no recuerdo mal, es pintar, encalar, es el encalado de las paredes, enjabelgar. Yo creo que es un arabismo. ¿Sabe algo de esa palabra? ¿Puede decir algo de esa palabra? Ahora, en este momento, sí, sí que está en el diccionario. Sí. Pues, a ver, un momentito. Y no sé si tendría alguna relación con el babeo. No es arabismo. Yo la tengo documentada en Los Santos también, pero en Los Santos no se dice enjabelgar, se dice jabelgar y jabelgar. Pero bueno, son dos variantes de los dos, ¿no? No, en realidad no es arabismo, aunque puede haber habido una influencia allí. En realidad viene del latín, de albus significa blanco. Entonces, albicare era blanquear. Entonces, de exalbicare, que es una palabra no documentada, pero que se ha supuesto. Y es una forma antigua, todavía en uso en Salamanca y también en Andalucía. Hay muchas palabras muy extrañas. El otro día oí que a un chico de aspecto apuesto, airoso, lo llamaban míralo, he hecho un jándalo. Y yo, ¿un jándalo? Bueno, pues jándalo parece ser que eso sí está recogido en el diccionario de la Real Academia. Y es una deformación de andaluz, porque los andaluces van así apuestos, ¿no? Aunque nadie es consciente de que jándalo viene de andaluz. Y así hay muchas de ellas. Una que sí que es arabismo, y también lo encontré el otro día, eran los carnavales. Y en Los Santos, pues en los carnavales iban buscando, hay una perrina para los jorramachos. Jorramacho es la palabra local en Los Santos para decir mamarracho, es decir, para mojarracho, mamarracho, etc. Bueno, pues esto sí es un arabismo directo, porque payaso en árabe es mojarrach. Entonces de ahí viene mamarracho, de ahí viene mojarracho, y luego cambiando las letras, jorramacho. La verdad es que son tantas las cosas que se van viendo que, francamente, uno estaría constantemente buscando cosas y encontrando. La verdad es que, y a mí me gusta verlo desde un punto de vista que es de traducción cultural, porque todas estas palabras, en realidad, muchas de ellas proceden de otras lenguas y han ido constituyendo un sistema que es hermoso y es coherente, pero sin embargo ha venido de las aportaciones de muchos otros. ¿Tiene alguna pregunta más? Sí. A ver, buenas tardes. A mí, apatuscar, que ha dicho ahí, yo y en mis alrededores, algunas personas así con las que me relaciono, la utilizábamos en el sentido de achuchar. De achuchar, achuchar. Abrazar, no abrazar, achuchar, más bien. Apatuscar, achuchar. Que no tiene nada que ver con lo que usted nos ha puesto. Como en el fondo la idea es la de manejar, pues entonces esta puede ser. El origen viene de pacto, parece ser, pero tampoco está demasiado claro, porque hay una forma antigua de pacto, que es pato. Como pagar el pato no viene de pagar un pato, sino viene de pagar lo que se debe de un pacto que ha habido, ¿no? Entonces podría ser, porque la idea de manejo también está en la idea de acercarse. Hombre, es que las palabras van extendiendo su significado y muchas veces van tomando otros sentidos que son figurados, que son metafóricos. Siempre, sí, me ha sorprendido porque ningún concepto, vamos, que usted pone tiene nada que ver con nada relativo a lo que yo siento con esa palabra. Sí, bueno, pero es
yo creo que puede tener sentido, y si viéramos a ver en otros usos locales, pues a lo mejor algunos se acercan más y al final llega la evolución a algo así. ¿De qué zona es? De aquí, de Salamanca. De aquí de Salamanca. Sí, Ah, pues pero bien. bueno, quizá a lo mejor con personas que puedan venir de Ávila, posiblemente un poco más ese significado. Sí. A ver, pues es que estas evoluciones metafóricas se dan mucho. Por ejemplo, ciscar. Pues ciscar puede tener muchos sentidos, desde algunos escatológicos Sí. al hecho de... ¿qué estás ciscando por ahí? ¿No? Anda ya ciscando como manejar, como toquetear, ¿no? Entonces a lo mejor podría ser. Sí, y ciscar como malmeter también lo he oído Como yo. A lo malmeter mejor entre también. los hermanos. Deja de ciscar cuando estás peleándote con el hermano, Sí. intentando malmeter. No cisques más, anda, deja de ciscar. Sí, es verdad. Lo he oído yo en ese sentido. Y también tiene un origen similar. Ciscar, bueno, en realidad está relacionado con cisco, en fin, el origen es de algo sucio, realmente, ¿no? ¿Qué estás manchando? ¿Qué estás tocando por ahí? ¿Qué estás pringando por ahí, ¿no? De ahí a meterse en líos o andar entremetiéndose en algo, ¿no? ¿Algún palabra por ahí que igual? A ver, yo me conozco los que he podido tener contacto, hay muchos que no, y sobre todo los que me han sorprendido. Me sorprendió también en los santos, por ejemplo, cuando comiendo, cenando, ¡hala! Me lo has echado con comuelgo. Yo, ¿con comuelgo? ¿Eso qué es? A ver un momento, dime, ¿qué es eso que con comuelgo? Nada, que te lo he dado así como colmado. Yo, claro, colmado. Entonces, comuelgo viene de colmar. Comuelgo viene de cúmulo, es decir, con cúmulo, dejado así acumulado. Lo que pasa es que a mí enseguida me fijé porque mi abuelo diría, me l'has posat a cormull. Cormull o caramull en valenciano es lo mismo, es el comuelgo, solo que son dos palabras que posiblemente desaparezcan en valenciano y desaparezca aquí, porque no creo que nuestros hijos lo digan. Puede haber variantes. Yo he oído comuelgo. Comuelgo. No, coguelmo. Coguelmo en Salamanca también. Y en Béjar, cogolmo. Y en Palencia, comolgo también. No, cogolmo en Béjar y comolgo, cambiando las letras, en Palencia. Es decir, claro, cuando me dicen, pero ¿cuál es lo correcto? Todas son correctas dentro del sistema local en el que se dice. Son variantes y ahí está la riqueza de la lengua. Que hay alguna que está más cerca de la digamos, la etimología, y esa es la que se selecciona como la castellana estándar, pues bien, pero realmente muchas pueden tener también tantas posibilidades o digamos, ¿por qué no? Tantos motivos para apreciarse como otras. Y un escritor local pues puede usarlas perfectamente. Gabriel y Galán usaba sus palabras de Frades de la Sierra y ahí están, y muchas de ellas han pasado al léxico de la Real Academia, pero simplemente porque las dijo Gabriel y Galán. Muchas de las palabras que se dicen en Cespedosa están en el diccionario de la Real Academia Española porque las recogió el filólogo Cortés a principios del siglo XX. Si no, no estarían. O podrían haber estado las de Aigal de los Aceiteros o las de los Santos, sin problema. Es decir, cómo llegan las palabras también a formar parte de la norma es también un motivo muy interesante. Sí. Un segundito, perdón, que había perdido aquí el compañero el turno de palabra. Bueno, de la parte de Ciudad Rodrigo, buenas tardes. De la parte de Ciudad Rodrigo, del Sahugo más concretamente, pues yo tengo
bueno, algunas palabras, bueno, muchas palabras anotadas, pero una que ya casi lo decía yo, era la palabra dagal, referida a los niños. Y que ¿Cuál era? también le he oído pues en la parte norte de Extremadura. ¿Cómo ha dicho la palabra? Dagal, en vez de, yo lo asociaba a zagal, niño, Dagal. sí, ahí decían dagal. Dagal. Ujú. Han salido los dagales de la escuela. Puede ser una variante de zagal. zagal. Muy probablemente sea de zagal. Dagalito. Sí, sí. Pues es muy interesante. En esa zona del Rebollar, yo, más que dagalillo, era dagalino, que el diminutivo dagalino. Dagal y dagalino. Y luego palabras que a lo mejor eran propias de allí, eran los narrios, Los refiriéndose a los mocos. Ese está todo el día con los narrios colgando. Ese pues hombrito eso no estaba ayer tan sano, estaba tan polío y se murió, polío. también. Esa sería variante, seguramente. Pero la de narrios como mozos me la voy a apuntar porque esa es muy interesante. Los mocos. Es muy interesante. La verdad es que a veces es difícil o casi imposible encontrar cuál es el origen de los términos. Para charro, el diccionario de la Real Academia dice que en realidad sería similar al vasco char, que significaba como malo, de ahí pasaría recargado y de ahí pues ha habido como una evolución metafórica. Yo creo que sí, pero no sé. Yo creo que hay ahí una cuestión un poquito más compleja. Y no me extrañaría que el nombre de charro viniera por la charrería y que estuviera relacionado con el nombre de la jara, porque shaharawiya en árabe podría dar perfectamente charrería y eso sería como decir jarales. En árabe andalusí lo que significaba era tierra montuosa, montaraz, y esto lo era. Entonces quizá el origen venga por ahí y no tanto del vasco como proponen los etimólogos. Yo creo que hay mucho que investigar y sobre todo no pararse en hipótesis que son, digamos, muy, que no tienen una justificación documental. Sí, diga. Sí, yo deseaba hacerle una pregunta. Una de mis palabras favoritas, de las más bonitas que creo que existen, es alféizar. Alféizar. Alféizar del pozo o alféizar de la ventana. En cambio, he visto que aquí en Salamanca no se utiliza mucho. Entonces, quisiera saber cuál es el ámbito de distribución geográfica, es decir, dónde habitualmente es Andalusí, desde luego. Sí, pero ¿cuál es el ámbito geográfico más extendido? Porque yo vengo de Madrid y allí es bastante corriente, es decir, en mi familia siempre se ha utilizado, y las familias que conozco, alféizar como el pollete de la ventana que da a la calle o como brocal del pozo. Muchas gracias. Sí, alféizar, desde luego, se dice en el sur, se dice también en la zona castellana oriental. Es decir, la parte castellana de Valencia se dice alféizar seguro, en Villena, en Yecla y en otros sitios. Es un arabismo, no solamente lo indica el artículo al, sino que viene, digamos, creo recordar que venía una palabra que significaba asentar, de haiza, es decir, la asentada. Es cierto que por aquí se usan otras palabras como como pollo, pollete que ha dicho. Yo creo que había alguna, no sé si puedo encontrar. Bueno, habría que mirar en los diccionarios locales. También es cierto que no tenemos un diccionario local que ir a buscar. Yo tengo bastantes cosas aquí metidas y sé que hacia el norte, hacia Zamora, lo llamaban, dicen trouza, pero eso viene por influencia ya de Portugal y
y de Galicia, pero yo no conozco ninguna. Sí, aparte del pollo de la ventana, ¿hay alguien que conozca alguna para la ventana, para el alféizar? El brocal es el del pozo. ¿Es? Vierte aguas. Cuando está... El umbral. Yo lo he oído más bien para ventana, pero claro, hay tantas... Realmente no habría ninguna dificultad, porque en árabe andalusí puede hacer referencia a los dos. Seguro. Chambergo, perdón, el chambergo como el sombrero. Ah, es verdad. Mira, por esa no la tengo. Sí. Pues eso tiene parece ser que es un nombre propio, chambergo, la persona que lo hizo famoso en la guerra de Cataluña hace un montón de siglos. Entonces, ¿de dónde viene? Pues como abrigo sería. Entonces el origen sería como abrigo. Luego creo que es, creo que luego se aplica a varias prendas de vestir. Un abrigo, una casaca y luego también algo que se emboza. La chambra sí que la he oído en Los Santos. Y decía, son del color de las chambras de mi abuela. La chambra era la blusa de mujer. Eso seguramente vendrá del francés, pero habría que mirarlo. También. Hay mucho para aprender, mucho. Ya solamente viendo cómo se dicen los carámbanos, que si son charambiques o charambiles, etcétera. ¿Es? Carapeto. Carpet, mira, fes. En el rebollar. Esto es como ir tomando nota de deberes que hay que hacer, ¿eh? Sí. Pues sí, pero luego están los chápiles, que no son lo mismo. Que son como... Viene de chapotear los chapiteles son los carámbanos. Pero luego están los chápiles que son charcos en Los Santos. Y yo estuve mirando a ver en qué sitio llaman chápiles a los charcos y solamente lo encontré en México. También es interesante porque muchas palabras, claro, en México son charros también, entonces muchas palabras de aquí han pasado al español de América y se dicen aquí y se dicen allá. Y en otras zonas de España a lo mejor no. Pues es lo mismo. Y chapilitear, chapotear, sí, enchapinar, es lo mismo. ¿Eso dónde? En Salamanca. Está todo enchapinado, sí. Sí, de estas hay muchas y todas que proceden de la misma raíz, chap, que seguramente es onomatopéyica. Chapotear, chapatal también, que es como un barrizal. Y hay más. Fíjate. Es muy interesante. Y también
Bueno, hay un libro muy interesante sobre todo este tipo de vocabulario en el dialecto salmantino, y que habla de los mesones, mesón como barrizal, como lodazal. Realmente es que hay mucho que decir y realmente, pues, bueno, se podría ir viendo más. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecemos de nuevo a nuestro ponente de esta tarde y a todas las intervenciones que seguramente pues, han servido para enriquecer no solo a nosotros mismos, sino también al propio ponente que, como hemos visto, ha estado tomando nota de todo para hacer la tarea como él ha señalado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.